Entonces vamos a seguir. Lo que quiero hacer es aclarar algunas cosas de lo que vimos la vez pasada y luego explicarles pues algunos filósofos buenos que son más confiables y si alcanzamos también enseñarles un poco de pues cómo leer Santo Tomás de Aquino, no porque todos tienen que ser filósofos, sino porque es interesante ver cómo Santo Tomás piensa y si alcanzan a entender sus argumentos, su manera de pensar, entonces, pues hay una hermosura, eso les dije la vez pasada, de que debemos de ver los argumentos y la filosofía con los mismos ojos que admiramos un paisaje hermoso. Que belleza debe de inspirar amor, ¿no? Y tanto a través de belleza, de cosas físicas, arte, como a través de pensamiento. Debemos de encontrar un camino hacia Dios. ¿Okay? Y esa es una cultura mental católica. Okay. Bien. Ok, voy a compartir la pantalla aquí con eso. Ok. Entonces estamos comentando de que la fe es una virtud de la inteligencia. Okay. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver en este curso es cómo debemos de dar catequesis y qué es el rol de catequesis y cómo relaciona la fe en dos sentidos, la fe como el contenido de la fe, el credo, los dogmas, pero también como una virtud, un hábito intelectual infuso con lo demás de nuestra formación intelectual. Porque caeríamos en un error pensando que es suficiente nada más conocer la doctrina de la fe, por ejemplo. Realmente la correcta relación es que la fe es un hábito mental. Entonces, influencia cómo pensamos acerca de matemática, ciencia, historia, política, cosas prácticas, todo. ¿Okay? Que pone raíces. ¿Okay? Y pues es interesante saber, ¿no? De que por lo grande que vemos de un árbol, por ejemplo, generalmente sus raíces son más grandes aún. ¿Okay? Y el árbol puede crecer más arriba, más alto, según la profundidad, ¿okay? Y la salud de sus raíces. ¿Okay? Pero hay una parábola, ¿okay? Donde el Señor habla de la semilla y cómo cae en diferentes tipos de tierra. ¿Okay? Y la tierra necesita ser preparada. ¿Okay? Entonces, para que florezca bien la fe, ¿okay? que aprendemos, necesitamos tener otros hábitos mentales, ¿okay? Y una visión amplia, ¿okay? Para que ponga raíces, ¿okay? Grandes. No
no podemos tener varias mentes o varias inteligencias. Una para la fe, que aislamos de todo lo demás, y otros comportamientos o otras mentes para otras cosas. Debe de haber una influencia, una mezcla. ¿Okay? En un suelo contaminado y caótico, la fe mantiene una existencia muy precaria y enfermiza. Se mustía y se marchita. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la respuesta, ¿no? Porque hay muchos que aprenden la fe, reciben los sacramentos, viven tal vez en una familia muy católica, asisten a un colegio católico, pero como adultos abandonan la fe con mucha facilidad. ¿Okay? Es algo bastante común, especialmente en nuestros tiempos. ¿Okay? Y yo digo que tiene mucho que ver con mala filosofía. Lo que han aprendido de dogmas de la fe no influencia cómo ven el mundo, no les da respuestas a las preguntas más graves, más importantes que enfrenten en la vida. Entonces, empiezan los jóvenes sobre todo, porque lo que pasa muchas veces es que después regresan a la fe cuando pueden apreciarla con más madurez, pero en el tiempo clave, la fe no provee respuestas a las preguntas más importantes en sus vidas. ¿Okay? Entonces la abandonan porque la ven como algo infantil nada más, ¿no? Está bien creer cuando somos niños y ya cuando somos viejitos y no tenemos nada más que hacer. Pero mientras tenemos que fuerza de vida, pues está bien de vez en cuando y en reuniones familiares y fiestas patronales, pero hasta allá. ¿Okay? Es triste ver a personas creadas en un entorno aparentemente más favorable a la religión y enseñadas en la escuela católica renunciar repentinamente a la fe con la facilidad con la que disgustarían una prenda gastada. Uno no renuncia fácilmente a lo que valora. Si se separan de la fe, es que no han aprendido a valorarla. Y podemos decir que no han aprendido a amarla. ¿Okay? Porque no renunciamos a algo que amamos. ¿Okay? Renunciamos a algo que vemos como una cadena o una restricción, una imposición. Entonces, la meta en la educación de los hijos y en nuestra formación en general es enseñar a amar la verdad y en particular las verdades de la fe. Oops. Okay. Sí, y no podían dejar de valorarlo, ¿okay? Si realmente lo sabían. ¿Okay? Entonces, muchas personas aprenden la fe superficialmente. Entonces, como realmente no conocen lo que es la fe, pues no pueden valorarla mucho. ¿Okay? La pena de nuestra indiferencia a la cultura intelectual. ¿Okay? ¿Cuántas veces estamos mencionando eso? Que queremos crear una cultura intelectual católica que requiere comprensión de la importancia de la filosofía. Ok, muy bien. ¿Preguntas de eso?
Muchos naufragan. ¿Cuántas familias hay que conocemos o dentro de nuestras familias que conocen el duelo de un hijo que abandona la fe? ¿Y dónde buscamos la explicación de eso? Bueno, ok, ahora pasando, ya habíamos visto aquí los malos filósofos que mencionamos. Okay. Y ahora queremos explicar algunos de los mejores filósofos. Okay. A ver. Ok, la filosofía. Bueno, filosofía, habíamos dicho, es empieza en maravillarse. Okay. Entonces, realmente todos los seres humanos tienen por lo menos algo de filosofía. Un instinto filosófico. Estoy poniendo en silencio los micrófonos porque es a veces difícil escuchar. Solo prenden sus micrófonos si quieren participar o si tienen una pregunta. Okay. Y más fácil también sería de levantar la mano y yo dejaría de hablar y dejarles preguntar, okay, con confianza. Okay, entonces, todas las culturas tienen algo de filosofía, okay, pero no todos tienen el mismo nivel de desarrollo en el instinto filosófico. Okay. Identificamos realmente los comienzos de filosofía en la cultura entre los griegos. Okay. Y también reconocemos que poder hacer filosofía requiere cierta libertad para ocio, pero ocio bueno. Okay. Si estamos preocupados en nada más sobrevivir, es difícil tener tiempo para ser filósofos. Okay. Entonces, uno me explicó, ¿no?, de que los olivos de los griegos contribuyeron a su aptitud para la filosofía, ¿no? Muchas otras cosas, ¿no? Pero tienes que quedarse en un lugar porque esos árboles pues tarden 10 o más años en dar fruto. Entonces no puedes ser nomádicos y tienes que pues concentrarse en desarrollar una cultura, te da la oportunidad. Entonces, a ver, vamos. Había en esto es Sócrates, okay, que es el padre de filosofía, aunque no es el primer de los filósofos griegos. Hablamos de los presocráticos. Okay. Es una categoría de los filósofos más antiguos griegos, okay, y no son muy conocidos, pero ellos empezaron a preguntar qué es el elemento más fundamental de la existencia, okay? Que tal vez suena
no tan interesante, ¿no? Pero querían saber qué une todo. Entonces, un segundo. Ups. Entonces, tal vez han escuchado de... ¿dónde fue mi? De Pitágoras, ¿okay? Que decía que tenía una teoría de todo era números. Números fueron como el pegamento de todo, ¿no? Suena como algunos en tiempos modernos. Y había otros que decían, ¿no?, que el elemento fundamental era el fuego, otros que decían aire, otros que decían agua, etc. ¿Okay? Y otros que decían que todo es uno, que realmente las distinciones que vemos entre cosas son como lo que imaginamos. ¿Okay? Y escribieron algunas cosas acerca de esas teorías, ¿no? Pero el que fue más importante para la filosofía griega era Sócrates. Pero Sócrates no escribió nada, ¿okay? Él enseñaba, ¿okay? Pero solo sabemos de él a través de su alumno más famoso, que escribía, tomaba notas de sus clases y luego lo pinta en sus diálogos, ¿okay? de su alumno. Entonces Sócrates aparece en los diálogos de Platón, ¿okay? El alumno más famoso de Sócrates. Entonces, Platón tiene muchísima influencia. ¿Okay? Realmente no sabemos qué era la filosofía de Sócrates porque solo tenemos sus ideas a través de la interpretación de Platón. Y Platón escribía diálogos, ¿okay? Y hay un autor que se llama Peter Kreeft, que tiene un estilo muy interesante. Es filósofo moderno tomística, ¿okay? Y algunos de sus libros han sido traducidos a español. Y aquí tenemos, por ejemplo, en forma de diálogo, imitando el estilo de Platón. Entonces, Platón presentaba su filosofía por medio de debates, ¿okay? Que es muy interesante, porque tenía que presentar los argumentos en contra de lo que él enseñaba. Muchas veces tenemos miedo de enfrentar los que tienen otra opinión, ¿okay? Pero los mejores filósofos siempre entendían que aprendemos a través de los argumentos de nuestros enemigos o los que tienen diferencia de opinión y que hay algo muy culto, civilizado de poder tener una conversación con diferencia de opinión sin llegar a golpes, ¿no? Y eso es el estilo de Platón. ¿Okay? Aunque en algunos de sus diálogos en que Platón, en muchos de hecho, sus enemigos son los sofistas, muchas veces, que suelen argumentar nada más con palabras bonitas y sin mucho fundamento a lo que enseñan, y ellos sí llegan a querer matar a Sócrates. De hecho, sí lo matan por acusarle de negar los dioses del panteón de los griegos. Y famosamente Sócrates, y eso sabemos por medio de los diálogos de Platón,
él comete suicidio, pero es, bueno, en cierto sentido, porque fue ejecutado por el Estado de Atenas y la sentencia era que tenía que beber veneno. Y en uno de los diálogos, Sócrates tiene la oportunidad de escapar. Pero dice que el verdadero filósofo pues debe de aceptar la autoridad del Estado en eso, ¿no? Porque él reconocía que el Estado tiene cierta autoridad y él enseñaba la importancia de orden y moralidad y decía que sería cobarde y en contra de todo lo que enseñaba, huir de aceptar su castigo, aunque creía obviamente que era injusto, pero que era más valiente de aceptar la pena injusta para no causar más desorden. Y así murió. ¿Okay? Platón es importante porque en uno de sus diálogos comprueba cosas que tenemos de Platón. Poner aquí. Platón, que él enseñaba, por ejemplo, de la existencia del alma, la inmortalidad, del alma, y en algunos de sus diálogos, no tal cual, pero sospechamos o podemos entender que creía, ¿okay?, en un tipo de monoteísmo. Porque reconocía a los dioses, realmente no quería dar culto a los dioses, los muchos dioses, y entendía que tenía que haber un poder supremo. ¿Okay? Y hay, por ejemplo, en Platón, hay en uno de sus diálogos, también hay ciertas cosas que hasta reconocemos como tipo profecías de Cristo. ¿Okay? Y aprendemos mucho de él acerca de moralidad, ¿okay?, ética. Y, pero por otro lado, hay algunas cosas que son un poco difíciles. Y la batalla entre Platón y quien le sigue, Aristóteles, tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, de idealismo. ¿Okay? Porque Platón creía en un mundo ideal, donde viven las formas. ¿Okay? Una forma es la idea atrás de las cosas, ¿no? Y aunque Santo Tomás va a enseñar la existencia de formas, él dice que las formas solo tienen existencia mental, en la mente de Dios y en la mente del un ser inteligente, pero no existen en como otra dimensión. ¿Okay? Entonces, sí, en uno de sus diálogos, Platón enseña de que como cada idea tiene una forma, ¿no? Entonces,
la idea de uno, el número uno, ¿ok? Uno existe en un mundo, ¿ok? No podemos ir allá, aunque dice que tal vez las almas después de la muerte van al mundo donde existe como la forma de uno y dos y tres y árbol y todo, pero existiendo en sí. ¿Okay? Que Aristóteles va a rechazar eso, Santo Tomás rechaza eso. Pero eso de idealismo y platonismo va a tener mucha influencia por mucho tiempo, hasta por 1000 años. ¿Okay? Entonces, eso es un poco de la historia de filosofía, pero es importante porque vamos a regresar a platonismo. Y todavía hay católicos que tienden más a platonismo que a Aristóteles. ¿Okay? Ok, alguien no puede entrar. Bueno, tal vez en tu celular puedes tener más éxito, no sé. Lo siento. Ok, vamos a ver. Ahora me fue. Ok, entonces, este libro aquí, no lo he leído, de hecho, es más nuevo, pero yo he leído muchos libros de Peter Kreeft. Entonces, aquí es un debate sobre la Eucaristía en forma de diálogo platónico. ¿Okay? Cristianismo para paganos modernos, ¿no? Cómo tomar decisiones. Su estilo es muy accesible y muy interesante. ¿Okay? Relativismo, relativo o absoluto. Excelente. Y tiene muchos más, pero en inglés. Okay. Ahora vamos a pasar a ver, ¿no? Este señor es Aristóteles. Okay. Entonces, Aristóteles también es uno de los filósofos que ha tenido muchísima influencia. Aristóteles. Okay. Y él fue alumno de Platón y el más famoso de sus alumnos, y era maestro de otra persona muy famosa, Alejandro Magno, ¿okay? O Alejandro el Grande, ¿okay? Que conquistó para Grecia mucho del mundo. ¿Okay? Entonces, habíamos comentado cómo llega la filosofía a tener influencia en cosas fuera de universidades y en círculos más amplios que los de los filósofos. Pues porque uno como Alejandro el Grande aprendió de Aristóteles y luego conquistó todo el mundo, o mucho del mundo, y obviamente las ideas que él traía en su mente, pues llevaba a las tierras que conquistó, ¿no? Pero Aristóteles, que tiene diferencias muy importantes. Okay. Vamos a poner eso aquí. Okay. Aristóteles. Okay. Tenía algunas diferencias de Platón, su maestro. Entonces, él escribía
en, digamos, tratados, no en diálogos como Platón. Entonces, su filosofía era más sistemático. ¿Okay? Y él era realista. ¿Okay? Y fíjense la diferencia. Platón era idealista, pero Aristóteles era realista. Decía, él negaba la existencia de formas en un mundo ideal y ponía más énfasis en el poder de nuestros sentidos corporales. Y él es quien decía que no hay nada en la mente que no está primero en los 5 sentidos. ¿Okay? Él tiene 2 tratados sobre la ética, y la ética cristiana es sumamente basada en Aristóteles. ¿Okay? Y también tiene tiene un sistema en que perdón, estoy recordando la palabra. Okay. Entonces, estoy moviendo de pantallas. Un segundo. Ok, Aristóteles también es famoso por una teoría de hilomorfismo. Ok, ahora, ¿quién quiere intentar adivinar qué es hilomorfismo? No es una palabra que usan en tu conversación de cada día. ¿Quién quiere intentar? Ok, bueno, no es nada fácil. Entonces, eso de hilomorfismo expresaba unas distinciones muy importantes para entender el mundo. ¿Okay? Y vamos a regresar a eso luego. Pero una distinción entre acto y potencia y ser y esencia. Okay. Acto y potencia significa que tenemos potencia o potencial para varias cosas, y cualquier cosa que existe tiene una capacidad de cambiar. ¿Okay? Entonces, todos los cambios que puedes realizar o que se pueden realizar en ti o en algo, ¿okay? Existen en potencialmente. ¿Okay? Y cuando se realizan, están en acto. ¿Sí? Y una división de eso es cuando reconocemos, en vez de ser, tal vez es mejor decir existencia y esencia. ¿Okay? Eso es muy técnico, pero en breve es algo que forma parte de sentido común. ¿Okay? De que no cada cosa que concebimos o que podemos imaginar o que sabemos necesariamente existe. ¿Okay? Un ejemplo es, ¿okay? Si digo, ahora, ¿quién me puede explicar qué es un unicornio? El unicornio, ¿qué es un unicornio?
Pues es un caballo con un cuerno. ¿Sí? ¿Y cuántos has visto en tu vida? Ninguno. ¿Eh? ¿Sí existe? Es un No. ser mitológico, ¿no? Ajá, ok, muy bien. Entonces, ¿existe o no existe? No. No existe, ¿ok? Pero todos tenemos más o menos una idea de lo que es. Qué interesante. Entonces, así probamos que hay una diferencia entre la esencia de algo y su existencia. Y no importa cuánto hablamos o pensamos de unicornios, no va a ser que existen. Entonces hay una distinción real, no es solamente en mente, sino realmente hay. ¿Okay? La otra cosa, filosóficamente hablando, ¿okay?, que es importante de Aristóteles, es su explicación del cambio. ¿Okay? Porque hay algunos filósofos que dicen que el cambio no existe. Que no existe cambio. Cambio es una ilusión. O que todo cambia, no hay nada constante, no hay nada permanente. Y eso sigue teniendo mucha influencia hasta la fecha. Porque el relativismo dice que no hay nada constante. ¿Okay? Pero Aristóteles decía que en cada cambio hay algo constante y hay algo que cambia. ¿Okay? Es muy básico, pero muy importante. ¿Okay? Porque, les explico, si hablamos de un cambio, estamos hablando de algo que cambia. Entonces, ¿qué es ese algo? ¿Qué es después del cambio que permanece igual para que podamos reconocer la cosa cambiada como la misma cosa? ¿Okay? Entonces, tuvo que explicar que hay dos tipos, ¿okay?, de cambio. ¿Okay? Cambio sustancial y cambio accidental. Ok. Ahora, cuando digo cambio accidental, no quiero decir que se accidentó. ¿Okay? Que no es sin propósito. ¿Okay? Sino se toca nada más a los accidentes o apariencias, ¿okay?, de la cosa. Mientras un cambio sustancial toca a la sustancia de la cosa. ¿Okay? Es una distinción muy técnica, pero muy, muy importante. ¿Okay? Porque ¿qué sería un ejemplo? Por ejemplo, cuando agua se congela y cambia en hielo, es un cambio accidental, porque cambia su temperatura, cambia cómo siente su textura, ¿no? Su peso, pero no cambia la sustancia. ¿Okay? Entonces, la mayoría de los cambios que conocemos son accidentales. Una persona, ¿okay?, una persona a los 5 años y a los 50 años es la misma sustancia, con muchos cambios accidentales. Pero ¿qué es la sustancia que permanece igual del ser humano? Pues su alma. ¿Okay? Por eso tenemos que decir que, por ejemplo, el aborto es siempre inmoral,
Porque si reconocemos que durante la vida de una persona hay muchos cambios accidentales, mientras el alma hay algo que permanece igual, que reconocemos como la misma persona, entonces el valor de esa sustancia no ha cambiado por nada. Mientras su cabello ha cambiado, su peso ha cambiado, su aspecto ha cambiado, etc., es la misma sustancia. ¿Okay? ¿Qué más quiero decir de eso? Que, bueno, hay una lista que Aristóteles da de diferentes tipos de cambios o categorías de accidentes, que es interesante, pero tal vez para otro momento. También Aristóteles es importante por reconocer las 4 causas. ¿Okay? Para explicar cambio, siempre cuando hay un cambio, hay una causa. ¿Okay? No puede haber ningún cambio no causado por algo. ¿Okay? Pero tenemos que distinguir 4 tipos. ¿Okay? Entonces, hay la causa eficiente. ¿Okay? Hay la causa material. ¿Okay? Hay la causa formal y hay la causa final. ¿Okay? Ahora, los modernos... Ups, ¿qué pasó aquí? Ok. Los modernos suelen reconocer nada más los primeros 2, eficiente y material. Y es la causa de muchos errores y problemas en filosofía moderna, porque niegan que hay una causa formal y una causa final. ¿Okay? Y en breve, la causa eficiente es el actor, quien lo hace, quien actúa sobre la sustancia que cambia. ¿Okay? Mientras la causa material es la materia, ¿okay? que está involucrado en el cambio. ¿Okay? Pero la causa formal es el impulso, ¿okay? De la forma, la idea, la esencia abajo del cambio. Y la causa final es la finalidad, ¿okay? El propósito. Y la causa final es la más importante, porque la causa final contesta la pregunta ¿por qué? Los filósofos se preocupan más o deben de preocuparse más con esta causa, la causa final, el por qué. Realmente formal y final juntos, que nos contestan la pregunta ¿por qué? Mientras la causa eficiente y material es del ámbito de la ciencia física. Pero hay muchos filósofos que quieren decir que pues no hay por qué. ¿Por qué no es una pregunta que tiene sentido? Porque todo es aleatorio. Sí. Sí, la reunión estamos grabando la reunión. ¿Ok? Ahora, hasta ahí, ¿preguntas? Ok, no les creo que no hay preguntas sobre eso. Es un poco complicado. Espero que no sea tan complicado que ni saben qué preguntar. Nada. Ok. Sí, el método socrático
el método socrático tiene muchos beneficios, sí. Y es a través de preguntas y respuestas. ¿Okay? Por eso sería bueno que lean algún día un diálogo de Platón para ver el método socrático de ese diálogo entre ideas y cómo llegan a la verdad. Sócrates siempre decía que él no era maestro, era partero, ¿okay? Que todos tenemos la verdad dentro de nuestras almas. Solo necesitamos como algo de ayuda para que salga, ¿okay? Para que nazca. Y su método era eso, ¿no? De ir guiando a través de preguntas. Y tiene mucha razón ahí, porque cuando alguien descubre por su cuenta la verdad, entonces se queda, le pega más, ¿okay? Porque la ha descubierto por un esfuerzo. Pero él también dice, con esta metáfora del parto, ¿okay? También duele, porque no solo podemos llegar a la verdad reconociendo que hay mucho que no sabemos. ¿Okay? Y eso fue parte de su lema, ¿no? Que solo sé, eso decía Sócrates, según Platón, solo sé que no sé nada. Y entre más reconozco que soy ignorante, que es humillarme delante de la verdad y de la filosofía, voy a avanzar más. ¿Okay? Hay mucho que podemos aplicar. Gracias, padre. Sí. ¿Más preguntas? Ok. Voy a un poquito más acerca de la historia de filosofía. ¿Qué otro filósofo es Boeceo, ¿okay? ¿Dónde fue? Boeceo, que sigue en la tradición platónica. Él es, aquí está, su libro, El consuelo de la filosofía, que él vivió en tiempos cristianos. ¿Okay? Hay otros filósofos también. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Justino Mártir tiene un tratado, se llama La defensa de la filosofía, y algunos de los padres de la iglesia eran muy filosóficos, aunque había también una tendencia en el comienzo de la iglesia de no querer aceptar filosofía pagana, ¿no? Entonces estudiar Platón era prohibido porque mencionan dioses y estaban batallando contra el paganismo. Pero ese movimiento murió, ¿okay? Fue derrotado. Y entendimos luego de que donde encontramos la verdad, encontramos Dios, si es verdad. ¿Okay? Pero la línea que siguió fue a través de Platón, porque Boeceo fue muy platónico y luego el filósofo más importante de influencia platónica era San Agustín. ¿Okay? San Agustín es doctor de la iglesia y en el cielo vamos a ver
los resultados, pero entre los hombres más inteligentes que han vivido, sin duda van a estar allí en competencia Agustín y Tomás de Aquino. ¿Okay? Entonces, obviamente, porque San Agustín es doctor de la Iglesia, a pesar de su influencia platónica, tiene muchísimo valor, ¿okay? Especialmente en la teología, pero vemos también su influencia platónica, ¿okay? Y bueno, es todo otro tema de escuelas de filosofía, pero lo que pasó en la historia era de que se perdieron los escritos de Aristóteles, que realmente fueron principalmente anotaciones de sus alumnos, pero se perdieron. Agustín no conocía a Aristóteles, no sabía de su trabajo. A ver, ¿dónde fue mi? Estoy buscando. Sí, Aristóteles escribió 2 libros de ética y uno a uno de sus hijos, ¿es cierto? Okay. Pero, a ver, desde terminar, necesito, vamos a borrar por aquí. Okay. Entonces, Aristóteles solo tenía, Agustín solo sabía de Platón, ¿okay? Y las obras de Aristóteles se perdieron, ¿okay? Sabía que existía Aristóteles, pero no conocía su pensamiento. Y fue hasta después, muchos años después, cuando empezaron a descubrir Aristóteles en el mundo árabe, a través de filósofos musulmanes. Interesante. Y en España, esa es una cosa muy interesante de la providencia de Dios, ¿no? Porque los musulmanes llevaron su cultura a España, donde topó con la cultura latina cristiana, aunque no muy desarrollada, porque España en esos tiempos no era tan desarrollado, pero en cierto momento el cristianismo empezó a conocer Aristóteles a través de los musulmanes. Y cuando llegamos a Tomás de Aquino en el siglo XIII, él estaba ya estudiando, entonces significa que ya formaba parte del cuerpo de la educación medieval, estudiar los textos de Aristóteles. Y en Santo Tomás de Aquino vemos una mezcla, como digamos, él cristianizó el pensamiento de Aristóteles, y en Santo Tomás de Aquino vemos el florecimiento cristiano. ¿Okay? Ahora, vamos a... Sí, ¿por qué le dices Piedra, Agustín y no sé cuántos apodos? Piedrostin. Ok, ups. Vamos a silenciar todos. Ok, muy bien. Entonces, eso es quería presentarles algunos filósofos buenos, porque la vez pasada hablamos nada más de los malos, y eso es de la antigüedad. Okay? Después de Santo Tomás de Aquino también hay muchos otros que siguen su línea. Pero debo de señalar de la corrupción en que estamos viviendo, la corrupción filosófica de ahora, tiene que ver con el hecho de que perdimos Santo Tomás de Aquino en su pureza por muchos siglos. ¿Okay? Y apenas en el siglo XX había un movimiento fuerte para recuperar a Santo Tomás de Aquino, pero muy, muy chiquito. ¿Okay?
qué más preguntas tienen antes de terminar? Padre, ¿Sí? cuando se dice amor platónico, ¿estoy bien si digo que se refiere a que es un amor idealista o no real? Bueno, no, amor platónico ahora significa amistad y es distinguido de amor erótico, ¿ok? Porque según Platón decía que él clasificaba diferentes niveles de amor, ¿ok? Y decía que el erótico era peligroso, ¿ok? Aunque para él erótico no era siempre sexual, pero significa originalmente un amor extático, cuando no tenemos todo el funcionamiento de la razón. Entonces él decía que el amor más puro era la amistad verdadera. Y entonces el término que usamos actualmente es amor platónico para distinguirlo de un amor sentimental. ¿Okay? Es importante señalar tanto con Platón, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran gran maestros de filosofía, pero no vivían siempre lo que enseñaban. No eran santos. Que muy distinto que San Agustín y Santo Tomás de Aquino, porque era muy conocido entre los griegos, aunque Platón enseñaba de la alteza de amor platónico y de amistad, también participaba en cosas de homosexualidad, sodomía, que era como normal para su tiempo, que una necesidad que tenían que satisfacer, y luego regresaron a filosofar. Okay. Ayer me comentaron que Benedicto XVI es casi tan importante como Santo Tomás en sus escritos. No, bueno, Benedicto XVI es muy importante, pero no es tomista puro. Y eso es la tristeza de tiempos modernos, que los que más conocemos hoy en día están tratando de mezclar tomismo con filosofías modernas, ¿okay? Como Juan Pablo II. Benedicto XVI es más teólogo que filósofo, yo opino, y tiene mucha influencia de Kant en algunas cosas. Es la realidad. Tiene muchas cosas buenas, pero falta la claridad de un tomismo puro. ¿Okay? Entonces, con muchos modernos vamos a ver eso, que son tomistas más algo. Y su debilidad principal es por alguna razón, sienten que tienen que hay algo deficiente con Tomás, pero nadie ha señalado que es, en mi opinión, que es deficiente con Santo Tomás de Aquino, que genera una necesidad de mezclarlo con otra cosa menos claro. Es difícil encontrar en Benedicto XVI una filosofía pura. ¿Okay? No tiene tratados filosóficos. Por eso digo, es más filósofo. Y hay que entender, que tenemos que saber que Benedicto XVI era uno de los liberales en el tiempo del Concilio Vaticano II. ¿Okay? Pueden buscar fotos de él en corbata y traje, como los teólogos alemanes en ese tiempo solían vestirse, y él promovía cosas problemáticas. Yo creo que maduró en su pensamiento mucho, pero él era amigo de como Karl Rahner y otros de los peligrosos de ese tiempo. ¿Quién iba a decir algo? Padre, ¿Sí? sí, yo, padre. Uh-huh. Entonces,
Bueno, yo no entiendo, no me quedó muy claro algo. Entonces, Santo Tomás no se basaba mucho de la filosofía de Aristóteles, o sea, era más platónica, como No, entendí. al ¿Así es? contrario, Santo Tomás es sumamente de Aristóteles. ¿Okay? San Agustín es más platónico. ¿Okay? Pero Santo Tomás de Aquino cita en todos sus escritos, refiere a Aristóteles como el filósofo. Para él es el máximo. ¿Sí? Es que, bueno, cuando uno intenta estudiar, entonces yo me tuve que basar un poquito a estudiar pues algo de Aristóteles, porque no Sí. entendía nada. Sí. Estudié un poco de ética nicomaquea, Excelente. Sí. para Sí. poder entender un poco lo que estaba diciendo Santo Tomás. Ajá. Sí, la ética de Aristóteles es muy parecida a Santo Tomás. Y entonces, pero ahora que estoy empezando a leer un poquito de San Agustín, pues está más raro, pero no sé, pues. Es que el audio, se interrumpe, ¿verdad? es que no escuché muy bien, el audio estaba cortando. No sé si me escucha ahorita. ¿Sí? Yo digo que ahora estudié Sí. más de, apenas estoy empezando, pero como que está un poquito más, pero igual dice que es recomendable. Es que, Hania, tu audio está cortando. No sé si puedes escribir, porque no estoy escuchando todo lo que dices. Y mientras escriba, Sanja, ¿tienes pregunta? Sí, padre. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. Para enseñar a los niños ética, ¿cuál podemos consultar para comenzar a enseñar un poco más a los niños acerca de ética y filosofía? Bueno, depende de su edad, ¿no? Para los más grandes, es que realmente no puedes estudiar filosofía tal cual hasta que has pasado por el trivium, ¿no? Entonces necesitas entender argumentos, retórica, para leer filosofía tal cual. Entonces estamos hablando de, realmente deben de tener 12 o 14 años, ¿ok? Pero sus papás y maestros deben de tener una formación filosófica, ¿okay? Que luego influencia la formación más básica de niños más pequeños, ¿no? Entonces, esos libros que les mostré de Peter Kreeft, yo creo que pueden servir con una... ¿Dónde fue? Okay, por ejemplo, cómo tomar decisiones. Eso va a ser una introducción a la ética. Okay? Y me imagino, no he leído pero me imagino que también. Okay? Entonces, podemos empezar ahí. Okay? La próxima vez vamos a ver Santo Tomás, vamos a leer un poco de Santo Tomás, ¿ok? Y sí, y tal vez eso les ayudaría. Mi hijo ayer me comentaba que él quiere estudiar cómo entender a Dios y los hombres.
Muy bien. Eso es buen instinto, cuando es un instinto filosófico. Entonces, pueden empezar con preguntas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta muy filosófica es, entonces, ¿qué es un hombre? ¿Cómo sabemos qué es un hombre y cómo es diferente que un animal? Y empieza a hacer filosofía. ¿Okay? El mundo de Sofía. No conozco ese libro. Lo voy a buscar. Sanja, ¿tiene otra pregunta? No, padre, no, Ok. gracias. Ajá. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo pienso en pasarles para la próxima clase un extracto de Santo Tomás y podemos estudiar un poco de los escritos de Santo Tomás y tal vez un extracto de Aristóteles para que tengan algún conocimiento de qué es leer filosofía tal cual. ¿Okay? Pero tengo que encargar a alguien a recordarme. Por favor. Ok, muy bien. Entonces, en la universidad me enseñaron a Humberto Eco y Fernando Savatar como filósofos. No sé mucho de esos, excepto que Eco es... ¿qué diría de él? Él es como Ayn Rand. Que escribe acerca de un mundo distópico, ¿no? Y voy a investigar para dar mejor explicación, pero no es tomista, sí sé eso. No lo he leído. Pero sería interesante comentar un poco, porque sí, tiene son muy conocidos en filosofía contemporánea. ¿Okay? Muy bien. Ok, me despido. Benedictio omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descienda super vos, et maneat semper. Amén. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias, padre. Gracias. Buen día, padre.